El cáncer del siglo XXI. Sin duda es una manera fuerte de iniciar este podcast, pero el día de hoy tenemos un episodio sumamente importante y sumamente especial. Son varios los autores que se han referido al sentimentalismo o al relativismo como el cáncer, como una peste en el siglo XXI. En este episodio, junto a Luis Rojas, vamos a estar indagando en los orígenes del sentimentalismo, de dónde viene, cómo nos afecta y cómo sutilmente ha ido penetrando en la vida de toda la sociedad y se está utilizando actualmente como un arma masiva y realmente es preocupante. Compartimos entonces una reflexión interesantísima a mi parecer, y si a ti también te interesa, te recomiendo quedarte hasta el final y escuchar lo que tenemos para decir. De verdad que es un tema importantísimo del que se habla poco, pero el día de hoy lo tratamos. Adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cristoico. El día de hoy estamos con mi amigo Luis Rojas y vamos a tratar el tema del sentimentalismo. Algo que, como habrán visto en el título, entendemos que es algo muy negativo de la sociedad actual, pero, sin desesperación, nosotros vamos a ir poco a poco explicando lo que es, de dónde viene y cómo realmente nos está afectando. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría que te presentes un poco, hables tú mismo de ti, de tus gustos, etcétera. Ok, bueno, ya como Ernesto lo mencionó, mi nombre es Luis, yo soy ingeniero en computación, tengo 26 años, soy católico. Básicamente a mí también me gusta mucho el tema de ir más allá de lo que nosotros vemos a simple vista, ¿no? O sea, darle un poco más de mente, un poco más de estudio, un poco más de reflexión y de contemplación también. Entiendo que esa es una parte muy fundamental de nosotros como personas y me gusta también aplicarla a mi día a día. Yo creo que eso me resume bastante bien. Wow, sí, muy bien, sólido, ¿eh? Claro. No, buenísimo. Entonces, si te parece bien, vamos directamente con las preguntas. Todos los podcasts yo lo hago alrededor de unas preguntas. Y en el caso de este, estamos hablando de qué es el sentimentalismo actual y cómo nos afecta. Sencillo. ¿Por qué tú entiendes que es importante hablar de este tema? Para mí es importante porque, como vamos a ver, creo que un poco más adelante, realmente vivimos en una época en la que nos tenemos que, no diría que cuestionar, pero sí darle un poco más de mente a todo lo que vivimos, a todo lo que consumimos, a Ok. todo lo que nos aparece. Entonces, el sentimentalismo es importante eh, reconocerlo como una realidad porque pasa por muy, muy debajo de las cosas. Ok. Antes de comenzar con la definición, me gustaría decir lo mismo que yo te dije, como para que la gente comience a pensar. ¿Ustedes no se han fijado que mientras va pasando el tiempo es más frecuente que la persona digan yo siento en vez de yo pienso o yo creo? Eso es algo que yo tengo tiempo dándole mente con personas que he grabado el podcast, con personas que converso. Hay veces que no te están hablando de un sentimiento, sino de algo razonable, de una conjetura, un razonamiento importante, y dicen yo siento que tal cosa, y realmente no es un sentimiento. Entonces, para mí, como tú mencionaste, que eso se mete por debajo sutilmente, por ahí empieza. Sí. Y uno va cambiando el lenguaje y eso poco a poco va trabajando en nuestro cerebro y acabamos entendiendo que todas las cosas se mueven por cómo nos sentimos. Y realmente no todo es así. Entonces, vamos a pasar con el tema de la definición. ¿Cómo tú definirías lo que es el concepto de sentimentalismo y en qué se asemeja o diferencia de lo que es ser sensible y sentir como todos los humanos sentimos? Ok, mira, el sentimentalismo yo lo vería como el extremo, Ok. ¿verdad? De lo que vienen siendo los sentimientos y las emociones. Porque nosotros como seres humanos no podemos creer que al hablar de sentimentalismo estamos diciendo que los sentimientos son malos, o que sentir está mal, o que ser sensible es malo, o que ser romántico es malo, Claro. sino que es llevar hasta un punto, yo diría que hasta egoísta, el tema de los sentimientos. Entonces yo lo definiría así, es como una forma de ver el mundo filtrándolo por lo que siento, como si fuese la verdad. Individualmente. Exacto, como si fuese la verdad absoluta. Ok. O sea, ahí entiendo perfectamente lo que tú decías de que es egoísta. Exacto. Porque como todo tiene que ver conmigo, Ujú. filtrando por los sentimientos. Me parece una definición magnífica, en verdad. Ya que
entendemos en nuestro contexto de dónde partimos y qué es el sentimentalismo, vamos a hablar un poco de sus orígenes. Según lo que hemos investigado, se sabe que surge en el siglo XIX. O sea, no estamos hablando de que es algo actual, aunque nos afecta enormemente ahora. Es un movimiento que viene corriendo desde hace siglos. Entonces, hablar un poco de eso, del origen, cómo surge, cómo se mueve, cuál es su relación con el romanticismo, que explotó siglo XVIII-XIX como movimiento artístico, pero tiene cierta diferencia. Entonces, para hablar un poquito de eso. Sí, claro, como tú lo mencionabas, creo que todo surge como una corriente que busca llevarle la contraria al racionalismo, ¿verdad? Exactamente. A todo verlo con el tema de la razón. Yo puedo entenderlo que llegado a un punto las personas hayan decidido, mira, me da ya fastidio o me da pereza o me da enojo que todo se tenga que ver como algo racional, ¿verdad? Déjame un poco yo más bien expresarme lo que siento, ¿sí? Es entendible. Eh, Como dicen, los extremos son siempre malos. Entonces, como tú mencionabas, o sea, surge de esta corriente romanticista, ¿sí? Que no, o sea, en principio no tiene nada malo, con muchas cosas. Sin embargo, con el pasar del tiempo se va deformando hasta el emotivismo, ¿no? O sea, llegar a un punto como tan relativo de las emociones, que era como yo mencionaba, que tú tengas que verlo o evaluarlo todo en base a lo que tú sientes. Y entonces no es nada nuevo este sentimentalismo que tú realmente hoy en día no vas a encontrar una persona por la calle que te diga, hey, yo soy sentimentalista. No, No, para nada. O sea, es más probable que alguien te diga, mira, yo veo las cosas de forma estoica o veo las formas más racionales o más empíricas, pero no es como que alguien se va a identificar así plenamente como un sentimentalista. Y ahí es cuando yo mencionaba que pasaba ya como muy por debajo, muy silencioso. Entonces nos encontramos en el hoy en día, después de todo ese camino, viendo y observando cómo las personas entonces se llevan más o entienden más que tienen que actuar por lo espontáneo, por el sentimiento que tienen, ¿sí? Y llevarlo hasta el extremo de lo que conocemos como el sentimentalismo. Para poner contexto histórico ya, estamos hablando de un racionalismo que en el siglo XVIII llega, o sea, al tope. Tenemos filósofos enormes como Kant, que o sea, tiene una complejidad increíble, yo mismo no acabo de entenderlo. Y el mundo llega a ese tope, y me acuerdo, aludo también al podcast que grabé con Jeff D, que él lo mencionaba así. Llegó un momento en el que el mundo era completamente racionalista a nivel filosófico y eso acabó por desbordarse. Y hemos llegado al punto ahora entonces que la sociedad como a nivel de masa es irracional, lo contrario. Entonces, cuando hablamos del romanticismo yo por lo menos pienso en muchos poetas, Exacto. escritores de obras que usualmente ahí estamos hablando de pintores también, o sea, es un movimiento completamente artístico y por eso es que se va del lado del sentimiento y en parte también por eso es que hoy en día vemos el arte como algo muy desconectado de la razón. Sí. Yo entiendo que el arte hoy en día, por lo menos la percepción general, es como que no tiene ciencia, es como dale para allá. Y en verdad no, sabemos que el arte tiene su técnica y su ciencia detrás, aunque la gente lo vea incompatible. Entonces vemos ahí novelas y es muy interesante, muy interesante. Pero ocurre eso que tú dices, vamos evolucionando y llegamos al día de hoy. De todo eso que mencionaste, motivismo, sentimentalismo, que la gente no sabe identificar el movimiento en el que están. Y fíjate que eso ha pasado en muchos momentos de la historia. Yo no creo que un romanticista dijera, yo soy romanticista y por eso escribo. No, o sea, eran parte de lo que sucedía en la sociedad, pero se logra identificar. Ahora, vamos a hablar ya de la actualidad, ya salimos de esa parte histórica. ¿Tú podrías afirmar que el sentimentalismo es como un cáncer del siglo XXI? Y si nuestra generación actual, dígase generación Y, dígase generación Z, es sentimentalista. Mira, yo diría que el sentimentalismo hay que verlo también desde el lado del relativismo. Sí. ¿Por qué? Porque el sentimentalismo lo que a ti te lleva es que todo se ajusta o todo se condiciona precisamente a lo que siento, ¿verdad? Entonces, al final del día, las cosas no son como son como yo entiendo en ese momento.
Entonces, si hoy en día, por ejemplo, vamos a llevarlo al campo del matrimonio, ¿sí? Yo me siento o siento que amo a una persona y tengo que casarme con esa persona. Entonces, si tú te llevas por ese tipo de vivir, porque ya es un modo de ver la vida, no solamente de pensar ni de sentir. Entonces, ¿cómo va a estar tu matrimonio dentro de 2 años? Ujú. ¿Lo vas a querer romper entonces? Porque ya dentro de 2 años tú no vas a sentir eso que sientes. Esa es la realidad. Sí, no, va a ser diferente. Exacto. Ujú. Entonces, yo diría, y también he visto varias personas en el tema, o sea, que han manejado el tema, que la respuesta a tu pregunta es sí. O sea, inclusive he visto personas en sus charlas que dicen que hasta el relativismo es un SIDA para la sociedad, porque te quita todo lo inmunológico de lo que hay. O sea, te priva a ti de ponerle una barrera a las cosas. Ujú. O sea, al final todo es relativo, todo puede cambiar, nada es verdad. Ujú. Entonces, para mí sí, o sea, porque nos está afectando, quizás puede ser por eso mismo que tú dices, porque ahora mismo lo estamos viviendo, estamos en esa ola y no lo percibimos. Tenemos bien claro a lo mejor cuál fue un periodo romanticista, un periodo racionalista, un periodo estoico, lo que sea. Ujú. Y como estamos en esa ola actualmente, nosotros decimos, no, eso es lo normal, o sea, ahora no estamos en nada, Ujú. pero realmente podemos estar en ese movimiento sentimentalista. No creo que sea algo que esté afectando a nivel de generaciones. No creo que, no creo que sea totalmente así. Yo creo que al final Ok. del día es algo en lo que estamos todos. Ujú. Porque es como tú dices, hay muchas personas que independientemente tengan 15, 16 años o 45, 50, te van a dar un argumento de algo real, algo con hechos y te lo expresan como si fuese un sentimiento, ¿verdad? Ujú. Entonces es algo que nos está afectando para mí a todos. Sí puede ser que a generaciones más jóvenes eh, le estén afectando un punto mucho más normal y natural, Exacto. ¿verdad? Es Por como esa, decir que no hemos criado ya con eso. exacto, Entonces, esa misma tendencia que hay ahora mismo. Como todo hay en la vida. A lo mejor tú puedes preguntarle a una persona de 50 años cómo se tomaría tal situación, ¿verdad? Y a una persona de 16, y tú obviamente verías ahí qué tipo de tendencia hay. Por ejemplo, a lo mejor la persona que es mucho más adulta, eh, tú puedes ver, mira, sí, a lo mejor puede pensar de una forma más racional, pero tiene sus matices ujú. de sentimentalista, mientras que con una persona joven es todo lo contrario. Tú dices, ah, mira, reaccionó a base de sus sentimientos totalmente y de casualidad tuvo un punto ahí De racional. de sentido común, por ejemplo. Y así mismo se ve. De hecho, me gustaría mencionar, yo leí un libro del Papa Francisco que se llama ¿Quién soy yo para juzgar? Y ahí hacen una recopilación de cartas, de discursos, etcétera, que él ha dado. Y me acuerdo como hoy que leí un capítulo que era del relativismo, que en realidad van de la mano completamente. O sea, no se puede hablar de uno sin el otro. Y él lo describía así, como un cáncer del siglo XXI, tal cual. Y yo lo veo así, estamos de acuerdo. Pero es verdad, con el tema de generaciones es complicado, porque si bien mi generación Z, digamos que, no sé si decir que nos hemos criado así, como afirmé ahorita, pero sí lo estamos viviendo completamente en la adolescencia, estamos creciendo con eso. Pero lo que tú dices, lo vemos reflejado en todo. Y un punto que yo quería aclarar es que nada pasa por nada. Claro. Eh, y entonces resaltar eso que tú decías al principio, de que hay que mirar las cosas más allá de lo que se ve a simple vista. No es solamente ver, sino observar, analizar, entender la causa, la consecuencia. Y este sentimentalismo, aunque se deriva de un romanticismo, también tenemos que tomar en cuenta que la sociedad actual sale de 1 millón de hechos históricos que han ocurrido desde ese tiempo, muchísima corriente filosófica que han pasado, que nos han reducido hasta el punto de decir nada tiene sentido, que es la perspectiva nihilista. Y, y aunque la mayoría de personas ni siquiera conocen esos términos, lo viven.
Entonces, simplemente resaltar eso y la importancia de realmente tú decir, ok, déjame ver por qué las cosas son como son. Y yo creo que eso ayuda mucho, metiendo el estoicismo, a uno no perturbarse con lo que uno ve. Claro. Por ejemplo, yo veo muchas personas mayores, me imagino que tú lo habrás vivido, que se alarman de que no, porque la generación actual, qué sé yo qué. Ok, eso me imagino que ha pasado siempre. Pero, y un gran pero, y uno logra estudiar la historia y notar eso de que todo es cíclico y que ha habido movimiento en todas las épocas. Entonces, aquí también quería hacer ese inciso, que es lo que yo le digo, por ejemplo, siempre a mi mamá, y es que por más preocupante que veamos las cosas, y ojo, esto no quiero decir que hay que ser indiferente con todo, pero por más preocupante que veamos una situación, tenemos que intentar mejorarnos nosotros para hacer la diferencia, y dime si estás de acuerdo, para hacer la diferencia, pero sin perturbarnos por ver que esa es la realidad. Claro. Y eso es lo que yo siempre digo. Yo usualmente, aunque tengo, o sea, mi alrededor, la mayoría, o sea, no íntimas, pero de mi generación, de mi edad, la mayoría de personas son así sentimentalistas sin darse cuenta. Pero se nota una gran diferencia con aquellos que nos metemos a estudiar la causa de este tipo de cosas. Y rara vez, de verdad te lo digo, yo puedo encontrar una persona que ha estudiado todo esto, que sabe de dónde viene, que entiende lo que está ocurriendo y sigue siendo sentimentalista. Sí. Sí, Sería sí. extraño. Es como tú dices, todo es un ciclo. Al final del día, incluso ya estoy llegando a un punto de la edad en la que digo, estos carajitos, ¿qué tanto inventan? Pero entonces tú te pones a pensarlo y cuando tú tenías esa edad, pues a lo mejor las personas que estaban de tu edad actual, entonces decían lo mismo de ti, o tú te pones a analizar a ti mismo o sea, en esos años y tú decías, coño, yo también invento mucha tontería, ¿no? Claro. Entonces, es un ciclo, es algo que se va repitiendo, hay tendencias que van entrando. Obviamente, cuando yo tenía 16, 15 años, no había un TikTok, ¿verdad? Claro. No había un Instagram, no había un Snapchat que meten mucho tipo de ideologías y tendencias por ahí. Pero también nosotros teníamos nuestras formas de seguir otras tendencias que había. A lo mejor no eran tan globalizadas como lo soy hoy en Claro. día, que eso es un punto muy importante, pero sí es un ciclo y no es algo de lo cual creer que es el fin del mundo, ¿verdad? Porque eso es algo que también nosotros vemos mucho hoy en día, que entonces creemos que porque sucede tal cosa, porque las personas tienen tales comportamientos, el fin se acerca. Pero cuando tú te pones a analizarlo, hace 15, 20 años las personas actuaban quizás de las mismas maneras, solamente como estamos mucho más globalizados, solamente como hoy en día tú puedes agarrar un teléfono y grabarlo y compartirlo con todo el mundo, pues todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero también es como tú dices, hay ciertas cosas, ciertos matices a los cuales no podemos ser indiferentes. No podemos creer que porque algo esté surgiendo en una red social, es parte de la generación. No, o sea, todos hemos tenido algún punto, algo malo, que está mal, y que hemos tenido que ponerle un freno. Obviamente hoy en día es mucho más complicado ponerle ese freno, porque es más fácil abarcarlo todo, estar en todas partes. Entonces es una tarea más difícil, pero no sigue siendo algo que hemos venido haciendo desde siempre. Solamente que ahora está en una escala mayor. Claro, y me voy incluso más lejos, para poner a pensar a la gente. Evitar ese alarmismo es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuevamente estudiando la historia, por eso es que yo me he enamorado de la historia, aunque no soy historiador ni lo voy a hacer. Tú veías hace cualquier época, o sea, ni siquiera te voy a decir hace cuánto, en cualquier época, y la cantidad de asesinatos que había, burdos, la cantidad de injusticia que había, normalizada, Claro. te vuelve optimista con el tiempo actual, incluso. Sí. Y hay gente que dirá, no, porque en otra época se vivía mejor. Mentira. Esta es la época en que mejor se vive, punto y final, en el mundo entero, de forma generalizada. La cantidad de millones de personas que gracias a Dios vivimos en paz ahora mismo, es una paz que nunca se había logrado antes, incluso habiendo guerra en parte del mundo. Claro. Porque antes todo era guerra, y todo era muerte e injusticia sin que pasara nada. Entonces, ¿qué quiero mencionar? Que el hecho de que nosotros veamos este tipo de cosas como el fin del mundo, como, oye, me pila de gente que yo escucho de que no, que Cristo venga y nos recoja todo ya, porque qué sé yo qué, que todo se está acabando. No se está acabando nada. Sí. El hecho de que
haya una masa de personas que piensen así, es sentimentalismo también. Ujú. Es sentimentalismo también. No es necesario, aunque te hagan sentir mal, esa persona que bueno, loquísima o como tú la quieras considerar, es parte de un movimiento. Y son cosas que es lo que nos tocó vivir. Y no quiere decir que se acabe el mundo, porque el mundo ha visto mil cosas peores. Y ni siquiera hay que irnos antes de Cristo. La Segunda Guerra Mundial ha sido el peor desastre que ha vivido la humanidad por muchísimo. Y todavía tenemos esa generación viviendo con nosotros, que vivió la guerra en carne y hueso. Entonces no se está acabando el mundo por una ideología. Pero recalcar eso que ambos hemos tocado no significa que haya que ser indiferente. Claro. Hay que actuar en eso, pero con calma, Exacto, con control. con control. Entonces, ya que hemos definido el sentimentalismo, cómo se vive y todo eso, vamos a ejemplificar, así como tal, en hecho, cómo es que se observa el sentimentalismo. Porque nosotros decimos mucho, hay que aprender a observar, lo hemos mencionado. Ujú. Pero vamos a decir cómo se observa, en qué hechos se nota. Hablemos ya de identificarlo en la política, importantísimo, en la religión, en la vida individual, personal, en relaciones de pareja, etcétera, etcétera, incluso en el trabajo, o sea, en lo que sea. ¿Cómo se identifica el sentimentalismo? ¿Cómo tú lo has vivido? Si tú quieres, no sé, contar alguna anécdota o algo así, para que aprendamos a identificarlo. Claro, fíjate, uno de esos, cuando yo me puse a analizar como en qué puntos nosotros estamos reemplazando hechos o realidades por sentimientos. Te voy a decir uno que todo el mundo se puede dar cuenta y realmente es algo que estaba pasando también muy por debajo. Si tú te fijas, cuando tú te colocas como en la previsualización de una película o una serie, te va a salir el título, te va a salir el año, te va a salir la descripción y en la parte de abajo obviamente tendría que salir los géneros de la película. Entonces, una película Claro. puede ser que romántica, puede ser de acción, Claro, de puede acción, ser de ciencia aventura, ficción. Exacto. Netflix hoy en día te está colocando lo que te hace sentir la película. Wow, eso está muy interesante. Exacto. Nunca me he fijado en eso. Ellos ya están reemplazando los géneros audiovisuales por lo que te hace sentir eso que tú estás consumiendo. O sea, ya por ejemplo, si tú vas a ver una película de acción, no te va a decir que es de acción, te va a decir que es emocionante. Si vas a ver una película de terror, te va a decir que es terrorífica o acelerante o así. Entonces ellos están empezando a categorizar el contenido por lo que te hace sentir. ¿Ves? Que al final con el consumidor promedio de hoy en día, el que consume por lo que siente. Exacto. En general. Obviamente, es el punto del consumidor. Wow. Entonces, vámonos a otro aspecto. Cuando tú vas a la calle, o bueno, ya ni siquiera en la calle, ya cuando estás viendo un video en YouTube o navegando en Instagram, tú ves publicidades. Entonces, ¿qué te transmiten esas publicidades? Las publicidades no te transmiten nuestro producto, es mejor porque tiene tantos índices o cosas por el estilo, o es superior porque te trae ventajas en tales y tales cosas. No, ellos ya, o sea, la publicidad no te vende por lo que es el producto, ni por los hechos, ni por los datos. Te lo vende es por lo que te hace sentir. Por cómo te sientes. Exacto, entonces tú ves, por ejemplo, vamos a suponer una propaganda de McDonald's, por poner un ejemplo. Y tú, o sea, tú ves la propaganda y tú ves a la gente transmitiendo una emoción y una cuestión y una cosa que yo digo, pero o sea, ¿por qué me transmite eso comerme una hamburguesa? No, o sea, ahí, Bueno, lo que, una ahí, hamburguesa. ahí lo que es pura grasa y 1000 Exacto, calorías. Exacto, y conservantes y todo lo demás. Pero, o sea, tú te pones a analizarlo, porque esta publicidad que me está transmitiendo, me está queriendo transmitir una emoción o un sentimiento que no va de acorde al producto. O sea, ¿por qué me vendes una hamburguesa como una experiencia emocionante? No, pero vamos al ejemplo clásico, Coca-Cola, destapa la felicidad. Exacto. Óyeme, Coca-Cola vendió felicidad desde hace 100 años y la gente lo seguimos comprando. Exactamente, entonces ya a ese nivel, o sea, de publicitario, te lo quieren vender, te quieren vender las cosas en base a lo que tú sientes, a base a lo que te causa un producto, que muchas veces es como te menciono, o sea, ¿por qué me relaciona X producto con una emoción que no tiene nada que ver? O sea, ¿por qué comerme X alimento
me produciría a mí emoción, euforia. O sea, a mí lo que me va a Sí. saciar es el hambre, me va a sentir más tranquilo, pero o sea, hasta ese punto. Claro, lo que sí me gustaría comentar es que hay muchas estrategias publicitarias muy interesantes. De hecho, uno puede hacer un análisis, mira, Claro. de años con el tema de la publicidad actual, sobre todo en redes sociales. Pero yo creo que lo importante de nosotros a nivel individual es no obviar la parte de que la publicidad también es una ciencia. Sí, Hay sí. personas que estudian mercadeo y que estudian publicidad. Ah, estoy seguro que alguien que vea esto conocerá a alguien que estudie eso o tú mismo estudias eso. O sea, es clásico. Y no necesariamente esté mal, porque por ejemplo, a mí como consumidor, bueno, yo no compro mucho, pero a mí como consumidor general, me gusta que los anuncios estén seccionados. Porque a mí, de verdad, no me interesa que me aparezca una secadora de pelo si yo no lo voy a comprar. Claro. Entonces, sí me gusta mucho cómo funcionan los algoritmos en ese sentido. Aunque hay gente paranoica que no, que me están robando la identidad. Bulto. Pero me parece que lo importante es eso, no perder de vista que es una estrategia. Entonces, si te venden el sentimiento, ok. Porque puede haber empresas de cosas buenas, o sea, ¿qué te digo? Ujú. Claro que sí, no necesariamente un McDonald's, puede ser algo que de medicina, que de verdad implementa la salud y te venden tranquilidad y qué sé yo qué. Pero nunca deberíamos perder de vista eso, que al final hay alguien detrás que estudia esa ciencia o ese arte, llámalo como lo quieras llamar, para que tú llegues a comprar eso. Entonces no le compres la emoción, sino reconoce la emoción, reconoce la ciencia que hay detrás y entonces decide de poder comprar. Y evidentemente eso incluye, cuando hablo de ciencia, incluye también la parte de la estadística, de ver realmente qué es lo que me están vendiendo en el caso de una hamburguesa, qué es lo que me estoy comiendo, y no creer que yo voy a McDonald's porque mágicamente me voy a sentir bien, Ujú. que sea otra. Yo tenía, por ejemplo, una de las orientadoras del colegio que siempre decía que nuestra generación era la generación de estímulo y respuesta. Nuevamente, no hablemos de generación, la época actual. Ujú. De estímulo y respuesta. Esto es exactamente lo que es sentimiento, porque, bueno, es triste, pero eso es algo de lo que los animales son capaces también. Sí. Cualquier animal. O sea, lo que hace más animal a un animal es la capacidad de poder reaccionar a los estímulos, pero no tiene el raciocinio. Entonces, cuando nosotros nos estamos animalizando, si nosotros con la mayoría de acciones que hacemos reaccionamos a estímulos. Ujú. Y es muy lindo decir, sí, vive el día a día. Es muy lindo cuando uno hace cierta cosa espontánea, por amor, por arte, lo que tú quieras. Pero vivir toda tu vida así, sin una planificación, sin una proyección, sin un análisis, por lo menos mi punto de vista es muy triste. Es desorganizado, es una forma de vivir la vida desordenada realmente. Sí. Desordenada en tu pensamiento, desordenada en tu corazón especialmente. Ujú. Y, y es así, o sea, por ningún medio es para desacreditar a las personas que trabajan de publicidad. No, claro. Pero detrás de las publicidades hay personas, es cierto, o sea, hay personas trabajando en eso, pero también hay empresas, Claro. hay corporaciones, hay intereses. Entonces, muchas veces en todo lo que consumimos hay buenas voluntades, pero también hay intenciones que hemos notado en las cuales tenemos la oportunidad de hacer algo bien, como tú lo has dicho, tenemos la oportunidad de vender un producto o algo porque es necesario, porque trae beneficios, trae ventajas, buscamos de venderlo o promocionarlo o darle ese vistazo al mundo de una manera correcta, pero también hay todas esas intenciones, todos esos intereses en los cuales Claro. es más fácil recurrir a la histeria, ¿sí? O sea, a la explosión del alarmismo, del impacto, Sí. de lo espontáneo, Sí. y vender a base de eso. Y ahí podemos hablar de ideologías, Sí, de las claro. ideologías del Y siglo eso, XXI. y eso lo vemos en todos lados, no solamente en publicidades, lo vemos en discursos, lo vemos Sí. en charlas, lo vemos en algoritmos también. Ujú. O sea, yo como persona que trabaja en la parte de tecnología, es preocupante ver que hay muchas aplicaciones, muchos sistemas que utilizan algoritmos que recurren a eso, a generar histeria, básicamente, en la persona que consume cierta plataforma. Entonces, es como tú mencionabas, esto es algo que se
vincula con muchas cosas de la vida, no solamente con lo que vemos y consumimos, sino también con el área de la política, con el área religiosa. No solamente me refiero a la católica, No, cualquiera. religión en general, con lo de ideologías, con relaciones de pareja y relaciones familiares, e inclusive de amigos. Ujú. Entonces es algo que quizás nació en su punto como algo noble, ¿verdad? Como tú lo mencionaste en un principio, base al arte, base a la poesía, base a los cuentos, a la historia, pero como nos ha llegado hasta el punto de vivir hoy en día, la verdad es que está en todo a un punto extremo, que se vuelve peligroso. Y estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo antes mencionaba que me gusta el algoritmo de Instagram, cuando me da la publicidad. Sin embargo, no podemos quitar la mente de que Instagram tiene sus intereses, como tú dijiste, como toda empresa. Tienen una clara postura política, entiendo yo. O sea, abiertamente se sabe que no quiero decir nada más Mark Zuckerberg, pero Meta, como compañía, tiende para la izquierda estadounidense, tiende para el Partido Demócrata y tiende para muchas ideas. Entonces, el gran problema con estos algoritmos es que sí, me dan la publicidad en teoría de lo que yo quiero, pero hay dos cosas que me parecen muy peligrosas. Primero, que nosotros somos su producto. O sea, Exacto. Nosotros somos el negocio de ellos. Nada gratis. Nada. Y por lo tanto, lo que no me ha gustado de la aplicación de Instagram ahora es que ellos están promocionando mucho los Reels. Pero la razón de promocionar los Reels no es porque a la gente le gustan más los videos que las fotos. De hecho, todo lo que comenzamos en Instagram en un principio era porque la gente publicaba fotos. Claro. No eran por video. Nadie subía video. Y ahora yo subo una foto y tiene como mucho 20 likes y puedo subir un video que tenga 100. Entonces, ese tipo de cosas se notan. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ellos juegan con que uno se enganche. Y yo lo relacioné con la histeria que tú mencionabas. O sea, ellos juegan con que uno mantenga el morbo, mantenga el impulso de seguir consumiendo. Y eso es algo muy dañino para un individuo. Y entonces luego, por el otro lado del algoritmo, no solamente el tiempo de visualización, sino el tema de la propaganda ideológica. Ellos promueven lo que quieren y censuran lo que quieren a través de su algoritmo. Y no es culpa de nadie porque así es el algoritmo. Claro. Y eso se nota. O sea, vemos como han baneado a personas por ciertos tweets de ciertas cosas y luego a otras con otras ideas no lo hacen o lo promueven. Y ese tipo de cosas son peligrosas también porque nos llevan poco a poco a un extremo. Y el mayor ejemplo es Estados Unidos ahora mismo. El número uno, yo creo. Vemos en Estados Unidos una política más desestabilizada que nunca. Dos extremos opuestos que literalmente gane quien gane, está mal. Y eso es un problema grande. Sí. No encontramos a nadie en el centro. O claro, tú puedes tener tu idea económica de lo que tú quieras, pero socialmente hablando de las personas, no se encuentra nadie en serio que tenga una postura firme en el centro, nada. O sea, es o el extremo derecho o el extremo izquierdo, tomándolo por lo que se llama usualmente. Y estos algoritmos lo promueven. Y estos discursos políticos lo promueven. Y para continuar con la política, yo creo que la política es el desarrollador número uno del sentimentalismo. O sea, tú bien lo mencionaste en discursos. Y vuelvo a lo mismo. Todo esto empieza con la retórica. De hace miles de años. De los antiguos griegos tenían personas que eran maestros en la retórica, reconocidos como maestros en la retórica. Tenemos un ejemplo, qué sé yo, Cicerón, que es uno de los más famosos. Gran retórico, gran escritor, súper reconocido. Y eso era un arte. La gente lo veía como un arte. O sea, la persona que logra transmitirte sentimiento y persuadirte a través de las palabras. Sí. El problema es que cuando tenemos las herramientas tecnológicas de hoy en día, se ha convertido en una arma masiva. Y yo me gustaría que tú me des tu opinión sobre eso. O sea, cómo a través del discurso, de las palabras, muchas veces prefabricadas, de verdad, o sea, se levantan movimientos sociales y se crea la cultura de más. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, tú mismo bien lo has dicho. Todas estas facilidades tecnológicas que hoy tenemos hoy en día son herramientas. Claro. Y per se las herramientas no son buenas ni malas, ¿verdad? Se vuelven malas o buenas dependiendo del uso que le demos. Entonces, decir que una red social X, cualquiera, es mala porque se esté utilizando para generar discursos de odio, por ejemplo, o discursos radicales, no es del todo cierto. Claro.
porque al final del día es una herramienta. El día de mañana esa persona ya no está ahí, o ese grupo de personas ya no está ahí en esa red social y lo toma otra que busca dar un mensaje positivo. Entonces, bueno, esta es la mejor red social porque aquí te encuentras a las mejores personas del mundo. Al final del día son herramientas y punto. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Como mencionaba, la globalización es lo que nos ha creado esta sensación de que estamos cerca del fin, de que todo está caótico, de que todo está peor que nunca, etcétera. Pero la realidad es que el mal siempre ha existido, Claro. solamente que hoy lo vemos más. ¿Y cuál es el problema? Que el mal vende más que el bien. El amarillismo es mucho mejor, el extremismo es mucho mejor, el odio, lo histérico es mucho mejor porque vende más, porque crea un mayor impacto. Y es por eso que tú, como mencionabas, en este tipo de espacios, tú no ves ninguna opinión equilibrada o del centro, porque es que eso no genera impacto. ¿Sí? No es más impactante que yo diga, mira, yo soy empático con todo el mundo. Eso es como que las personas no van a reaccionar a eso. Y palabra clave, reaccionar. Pero si colocan, mira, yo odio a toda esta clase de personas y creo que todas deberían desaparecer, eso sí genera una chispa mucho más escandalosa, que genera 1 millón más de opiniones y 1 millón más de matices. Entonces, que nosotros estemos viendo todo eso hoy en día a causa de esos espacios globalizados es lo que está generando como esa alarma, esa tendencia a pensar que todo se está viniendo abajo, que antes era mejor, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en el campo de los discursos políticos es común, ya es normal, eso es normal, que tú, por ejemplo, veas a X candidato a cualquier puesto político, que cuando está, vamos a decirlo así, en periodo de campaña o pre-campaña, por así decirlo, te da una postura muy clara y muy personal en base a lo que él piensa, ha estudiado, entiende sobre X materia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a usar una que es bien escandalosa, el aborto, por decir algo. Entonces te dice, bueno, yo tengo tal posición sobre este tema, sobre el tema del aborto. Pero entonces cuando empieza a entrar en esa maquinaria política, ¿verdad?, donde tiene que ajustarse a discursos que muchas veces ya están parametrizados, porque tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces tú empiezas a ver cómo la esencia de esa persona, que es ese candidato, empieza a desaparecer, empieza como a quedar en el fondo. ¿Qué es lo que sucede? Que puede ser que llegue con buenas intenciones, totalmente de acuerdo, eso no se niega, y en el camino vayan viniendo otro tipo de tentaciones, otro tipo de malas oportunidades. Entonces, como te venía diciendo, en los discursos políticos, pues realmente hoy en día, como hay herramientas tan globalizadas que abarcan a tantas personas, un político no se va a ir de pueblito en pueblito necesariamente, a dar un discurso. Hoy en día aprovechan esas herramientas y ajustar el discurso quizás al target que estás presentando ya no es necesario, o mejor dicho, no es que no sea necesario, sino que al ser tan globalizado es obligatorio para ellos tener que causar el discurso más importante, en el sentido de lo impactante, en el sentido de lo más escandaloso, de lo más polémico, para sonar, para hacer llegar, para causar ese enlace emocional con todas las personas, y al final del día eso se liga con el sentimentalismo de forma obligatoria. Sí, no, y yo, bueno, por ejemplo, algo que siempre me dice mi padre es eso, que aunque haya gente buena, porque hay gente buena, preparada, decente, que entra a la política, el sistema lo corrompe, al fin y al cabo. Y el sistema lo corrompe. No lo quiero decir como muchas personas escandalizadas que dicen de que no, porque hay que tumbar el sistema y que sé yo. No, o sea, hay cosas establecidas y que los cambios tienen que ser muy graduales. Pero también tenemos que entender una cosa, y lo mismo pasa con las empresas y en cualquier sector. El que lidera, en el caso de un político o en el caso de un empresario, hace lo que hace por la demanda del consumidor. El político hace cosas por la demanda del pueblo, es lo que se ajusta al pueblo. Claro, hay mucha manipulación, mucha. Pero al fin y al cabo ellos están respondiendo al pueblo y el pueblo está reaccionando a lo que ellos dicen y así. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, exactamente.
Ujú. Ya con eso podemos cerrar el tema. Exactamente. Queda perfecto. Hasta aquí ha llegado la primera parte de este episodio sobre el sentimentalismo. Espero que te haya gustado, que te haya puesto a pensar, que hayas reflexionado y sobre todo que tengas mucho motivo para seguir adelante y para mejorar, que es siempre el objetivo. Mil gracias por tu atención. Recuerda darle me gusta, compartir, comentar, que toda interacción realmente me ayuda a continuar con este proyecto cristoico. Y nada, quédate atento porque viene pronto la segunda parte de este episodio sobre el sentimentalismo. Quédate atento porque vamos a continuar fundiendo aquí. Mil gracias por tu atención. Nos veremos en la próxima.